Invitar para que abramos la Biblia, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Lo vemos en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Al hermano que tiene a su lado, antes que se siente, dígale esta mañana: derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Tome su asiento en esta mañana. Ese es el tema bajo el cual vamos a tomar, hermanos, la meditación de la palabra en esta mañana. La segunda carta a los Corintios, hermanos, tiene como propósito el apóstol Pablo defender el ministerio que de alguna forma ha sido menospreciado, vituperado entre la iglesia de Corinto, una iglesia a la cual Pablo dedicó la mayor parte de su ministerio, la mayor parte de su tiempo. Han llegado lo que Pablo llama en esta carta los superapóstoles a desviar de alguna manera, hermanos, la atención de una iglesia, como repito, a la cual Pablo dedicó la mayor parte de su fuerza y de su ministerio. Y ellos ahora, de alguna forma, están, hermanos, menospreciando el ministerio de Pablo, por lo que él tiene que enviar esta carta en un tono de defensa de su ministerio, en una forma de la que Pablo está presentando las credenciales, hermanos, que le acreditan a él como un apóstol de Jesucristo. No es una carta tanto en un plano exhortativo, aunque sí hay mucha exhortación, pero tampoco es una carta doctrinal, aunque se abordan temas doctrinales. Esta es una carta de defensa que acude a estos recursos, pero que busca, hermanos, enseñar una verdad. Y es, hermanos, justamente esa defensa del propio ministerio de Pablo, que, como él dice, no porque me interese o me importe que me menosprecien a mí, sino que Pablo ve en el menosprecio hacia su ministerio también un desprecio hacia aquel que lo llamó y lo estableció por apóstol. Entonces, para que la obra del Señor, para que, hermanos, el poder del Espíritu Santo y la obra de Cristo no sea vituperada, él defiende su ministerio, defendiendo así también los intereses de la obra de Dios. Y Pablo menciona en toda esta carta una serie de paradojas. Una paradoja es aquello que carece de lógica, es aquello que no tiene sentido. Es, por ejemplo, cuando uno dice: estoy pobre pero soy rico. Esa es una paradoja. Es algo que no tiene lógica, que no tiene sentido. Algo que no, hermano, puede ser interpretado a través de un conocimiento o de una racionalidad humana, sino que, hermanos, tiene que ver con aquellas cosas que muchas veces en el Señor, en la vida cristiana, también nosotros nos enfrentamos. Y Pablo comienza diciendo, porque ha venido hablando anteriormente en el capítulo 3 y 4 de el poder de un llamamiento al ministerio. Habla de cómo la gloria de Dios se manifestó en hombres del Antiguo Testamento llamados para una tarea en especial, que eran básicamente el reflejo de la gloria de Dios en su ministerio. De cómo la gloria de Dios, por ejemplo, se manifestó a Moisés
a cara descubierta, sin velo, dice la Biblia. Y cómo esa gloria hoy también ha sido manifestada a los ministros del Evangelio. Y hablando de esas profundidades del poder y de la gloria de Dios, llega el capítulo 7 y dice: ha sido depositado, ha sido puesto en vasos de barro. Te está diciendo de que la gloria de Dios, de que el poder de Dios, como también lo dice en otra carta, ha sido derramado sobre nosotros. La gracia de Dios ha sido derramada en nosotros, pero no dejamos nosotros de ser barro, de ser vasijas de barro. Hermanos, muchas veces nos sentimos nosotros un poquito importantes, nos sentimos un poquito envanecidos. Aleluya. Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de humo en la cabeza y se nos olvida de que somos barro, se nos olvida de que somos polvo, como dice el salmista. Por eso dice el salmista: ¿quién es el hombre para que lo visite? Y el hijo del hombre para que tenga de él memoria. Somos vasos de barro, hermano, y usted sabe que el vaso de barro, la vasija de barro, entre tantas cosas, tiene una característica, y es la principal, y es que es frágil. Se quiebra con facilidad. Amén. No tiene fortaleza alguna. Se quiebra muy fácilmente. Eso somos nosotros, los seres humanos. El hombre en general, hermanos, es un vaso de barro. Nuestra vida es frágil. Nuestra vida es corta. Somos quebradizos. Somos vulnerables. Nuestra salud es vulnerable. Nuestro cuerpo es vulnerable. Nuestra vida es vulnerable. Hermanos, nuestras emociones son vulnerables. Nuestra economía es vulnerable. Lo que le da valor y sentido a la vida del hombre es el tesoro que el Señor ha depositado en su vida. Y ese tesoro es la gracia de Dios. Es el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dice Pablo: ese tesoro derramado es para que no se nos olvide que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Ahora, dentro de esta realidad, Pablo comienza a mencionar por lo menos 3 cosas que el enemigo usa para derribarnos. Pablo dice de que somos atribulados en todo. La palabra atribulado viene de una palabra griega que lo que, hermanos, significa es apretar algo, presionar algo. Atribular o la tribulación era una palabra que se usaba en los lagares en los tiempos bíblicos para hablar cuando la uva era sometida a la presión y sacar el jugo. Amén. Y esa presión sacaba el jugo y quedaba ahí el puro bagazo. Como en las moliendas, hermano, ¿verdad? Queda el puro bagazo y ya sale el jugo de la caña. Amén. Entonces a ese proceso en los tiempos bíblicos se le llama atribular o tribulación o angustia. Eso se le llama eso. Y de ahí se desprende una palabra griega que es exactamente la misma que Pablo está usando en este pasaje. Es decir, Pablo está diciendo de que en la vida, nuestra vida es tan frágil, somos vasos de barro, que somos apretados, somos angustiados, somos presionados. Nos presiona a veces el trabajo, nos presionan los problemas familiares, nos presiona la enfermedad, nos presiona, hermanos, tantas cosas, tantas situaciones. Perdemos el apetito, perdemos el sueño a causa de la presión que este mundo y que las cosas que hay en este mundo ejercen sobre nosotros. Pero en medio de esa tribulación, dice el apóstol Pablo, que aunque atribulados, oiga, en todo, en todas las cosas sufrimos tribulación, pero no estamos angustiados. Gloria al Señor.
no hemos perdido la paz, porque en nuestro corazón está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Una persona angustiada es una persona que ha perdido la paz, que no tiene paz en el corazón. Pero nosotros podemos no tener dinero, pero tener paz. Amén. Podemos estar enfermos, pero podemos tener paz. Podemos tener problemas en nuestras familias, pero podemos estar en paz. Podemos estar en medio de una grande y terrible tempestad, pero podemos estar en paz. Porque la paz de Dios, hermanos, no es tranquilidad, no es la paz que el mundo ofrece, ni es la paz que el mundo cree. La paz de Dios, dice, lo acabo de citar, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la paz de Dios no es razonable, no es algo que se pueda comprender a través de un razonamiento lógico. No, es todo lo contrario. En medio de la tempestad podemos estar en paz. En medio de la tristeza podemos estar en paz. En medio del dolor podemos estar en paz. En medio del problema podemos estar en paz. Porque el diablo lo que puede es atribularnos, pero no hacernos angustiar. Porque angustiarnos es algo interno. Amén. Y la angustia ya depende de qué tan cimentados estamos nosotros en la fe del Señor. Segundo, dice Pablo, de que somos sometidos a apuros. ¿Quién nunca ha estado en apuros? Amén. Que ya mañana vence el recibo de luz y no hay para pagarlo. ¿No es cierto que eso es un apuro, hermano? Amén. Que mañana hay que iniciar una nueva semana y no hay que comer. Y que no hay que darle a los niños para que vayan a la escuela. ¿No es cierto que eso es un apuro? Apurado por tantas situaciones, estrecho por tantas cosas. Y estoy poniendo cosas muy cotidianas. Pero a veces hay apuros mucho más grandes. Cosas que nos ponen en estrecho. Porque estar en apuros es no saber qué hacer. No saber qué camino tomar, no encontrar una salida. Tocamos una puerta, está cerrada, tocamos otra, está cerrada, otra está cerrada, no hay qué hacer. Aleluya. Estamos en problemas, en crisis, en grandes situaciones de desesperación, pero aún en medio de los apuros, dice Pablo, no hemos perdido la esperanza. No estamos desamparados. Aleluya. Y estar desamparado es estar sin esperanza, estar sin cobertura, estar sin apoyo, estar sin protección, estar a la deriva. Pero aunque estamos, hermanos, aunque estamos en apuros, dice Pablo, no estamos desesperados, estamos confiando en el Señor. Podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos en quién hemos confiado, porque sabemos en dónde hemos depositado nuestra esperanza, y nuestra esperanza está en el Dios del cielo, en el que hizo los cielos y la tierra. Es lo que dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga, hermano, el salmista dice: veo los montes, ahí están los montes, veo las montañas, solo veo montañas alrededor. Los judíos creían que esa cordillera alrededor de Jerusalén era el monte Sión, así le llamaban ellos a todo lo que rodeaba Jerusalén. Por eso dice otro de los salmos: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
era un lugar sagrado. En otro de los salmos dice: desde Sión te bendiga Jehová. Desde Sión el Señor envía protección. Hermano, está hablando de que ese era un lugar santo, un lugar sagrado, de donde ellos pensaban que Jehová enviaría socorro por tanta victoria que el Señor concedió a Israel en ese territorio. Pero ahora el salmista está viendo más allá y dice: yo veo montañas, pero yo no veo nada. Yo veo montes, pero yo no veo socorro. Yo veo montes, pero no veo ayuda. Pero es que mi socorro no viene de una montaña. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo esa montaña. De ahí viene mi ayuda, de ahí viene mi socorro, de ahí viene mi esperanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Podemos estar en apuros, pero desesperados no estamos. Estamos esperando en el Señor. Y el Señor se espera en paciencia. Lo que dice el Salmo 40, pacientemente. ¿Cómo? Pacientemente esperé a Jehová. Oiga, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hermano, fue propicio a él. ¿Por qué escuchó su clamor? ¿Por qué lo hizo sacar del foso de la desesperación, del lodo cenagoso? ¿Por qué? Porque esperó pacientemente en Jehová. ¿Por qué Abraham le fue contado por justicia? Porque esperó en el Señor. Porque confió en la promesa de Dios, como viendo al invisible, dice la palabra. No se desesperó, no perdió la esperanza. Él sabía en quién había creído. Hermano, ese mismo Dios es el que la iglesia tiene. Es la fortaleza que la iglesia tiene. Es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Esperemos pacientemente en Él. Confiemos pacientemente en sus promesas. Porque las promesas de Dios son en sí y el amén, dice el apóstol Pablo. Hay confirmación entonces de la promesa de Dios. En tercer lugar, dice Pablo que estamos perseguidos, pero no desamparados. Hermano, ¿cuántas veces la persecución radica, por ejemplo, en traiciones? Amén. En abandono. Porque déjeme decirle, a veces la persecución, estamos tan mal, la iglesia, que a veces entre nosotros mismos nos perseguimos. ¿Y cómo nos perseguimos? Hablando los unos de los otros, mordiéndonos unos a otros. Oiga lo que dice Pablo: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis. Amén. Como cuando usted agarra un plato de comida, está comiendo y se lo va a terminar. Entonces dice Pablo: si ustedes se comen unos a otros, se van a terminar. Y hay gente que así es, hermano. Se acabó el hermano en chambre, en crítica, agarra a otro. Se lo acabó a este, agarra a otro. Se acabó a este, agarra a otro. Aleluya. Y esa persecución, eso socava las bases de la unidad de la iglesia. Esa persecución, el diablo está interesado, hermano, en causar daño, en causar retroceso, en causar estancamiento en la obra de Dios. Si no vamos a decir algo que va a edificar, algo que va a bendecir, mejor mordámonos la lengua, hermano. Pero si vamos a abrir nuestra boca, que sea para edificar, que sea para dar un consejo de acuerdo a la palabra, que sea para bendecir, alabado sea Dios. Porque si no, el diablo está usando esa estrategia. Eso lo que trae es retroceso, daño. Pero a pesar de eso, hermano, tenemos una promesa del Señor. Y es que el Señor no nos ha desamparado. Y el Señor está con nosotros. ¿Cuánto siente su compañía? El Señor está con nosotros. Está en nosotros.
no estamos solos. El Señor ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Él camina al lado de su iglesia. Y estas estrategias de Satanás, porque estas son estrategias del enemigo, llevan como consecuencia buscar derribarnos. ¿Qué es derribar? Es tirar al suelo. Amén. Derribar es perder una batalla. Amén. Nadie mejor nos podría explicar esto que un boxeador que ha sido tirado a la lona, ha sido noqueado, vencido. Eso es ser derribado. Pero Pablo dice de que probablemente el enemigo avance en su estrategia, nos atribule y probablemente nos angustiemos, que nos hallemos en apuros y nos desesperemos, que estemos perseguidos y que probablemente nos sintamos desamparados. Y producto de esto seamos derribados. Aleluya. Pero aún estando derribados, todavía hay esperanza. Amén. Estando derribados, todavía hay esperanza. Y este mensaje se contrapone a aquellas ideas que hoy en día, hermanos, se están mostrando a través de un evangelio triunfalista. O sea, hay gente que predica un evangelio donde si usted enferma es porque está en pecado. Si usted tiene necesidad es porque algo ha hecho. Amén. Un evangelio de plena prosperidad, donde pareciera que ya están en la nueva Jerusalén, que ya están en la eternidad. Y la Biblia nos enseña de que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, dijo Pablo. Y dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. No está negando la idea de que nosotros, por parte de nuestra fragilidad, tendremos que atravesar momentos así. No es, hermano, que al venir el Señor todos los problemas se terminan. No, eso no es cierto. El diablo hará guerra. El diablo se levantará. El diablo buscará atacarnos de una y de otra forma. Pero poderoso es Dios, dice el apóstol Pedro, para guardar nuestra vida sin caída. Y yo quiero, hermanos, hablarles de algunos ejemplos de personas que fueron derribados, pero que no fueron destruidos. Y el primer ejemplo que le voy a poner le va a sonar un poco extraño, porque hablamos de esto solamente cuando hablamos de acontecimientos finales. Es probable que quizás usted nunca haya escuchado hablar de los dos testigos, de los dos candeleros, de los dos olivos, como se le llama también en el Apocalipsis, que son personajes enviados durante el periodo de tribulación para predicar y hacer señales en Israel. Algunos dicen que son Moisés y Elías, otros dicen que son Enoc y Elías, otros Enoc y Moisés, y otros pues tienen otras conjeturas. Yo no me voy a meter en ese asunto porque no es un estudio bíblico, pero lo que sí sabemos es que son enviados de Dios y que son hombres que hicieron grandes maravillas durante su vida o su ministerio terrenal. Tienen poder, dice la Biblia, de que salga fuego de su boca y devore a sus enemigos. Tienen poder de hacer morir a todo aquel que se oponga a la palabra o al ministerio que ellos están desarrollando. Tienen poder
para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante el tiempo de su profecía. Tienen poder de convertir las aguas en sangre. Gloria a Dios. Y tienen poder, por si esto fuera poco, de herir la tierra cuantas veces quieran con cualquier plaga según la palabra de sus labios. Porque vean el grado de autoridad que estos dos personajes tienen. Amén. Y cuando ellos han desarrollado su obra ministerial, se le permite a la bestia, que es el anticristo, el hacer guerra contra ellos, dice la Biblia. Y uno diría, bueno, que se venga la bestia, no hay problema. Estos hombres tienen poder y van a vencer a la bestia. Pero dice la Biblia de que a la bestia se le dio poder. Porque ¿cuántos creen que todo poder está en el Señor? Se le dio poder por el plan de Dios que haga guerra contra ellos y que los venza y que los mate. Aleluya. Y los van a matar y los van a exhibir sus cuerpos en la plaza principal de Jerusalén. Y toda la gente estará contenta porque el ministerio de 3 años, 4 meses más o menos de ellos, el tiempo que dura su ministerio, resultó una piedra en el zapato para las personas de esa época. Y la gente va a comenzar a enviarse regalos, dice la Biblia. Te felicito porque ya matamos a los 2 testigos. Te felicito porque esos hombres ya no están. Y la gente se comenzará a enviar regalos unos a otros, dice la Biblia, en una señal de alegría, de regocijo, de celebración por lo que ha pasado. Pero después de 3 días y medio, cuando ya va a iniciar, hermanos, el funeral, ya lo llevan ya a enterrarlos, a sepultarlos. Después de 3 días y medio, el Espíritu del Señor, dice la Biblia, vendrá sobre ellos y no permitirá que sean sepultados, sino que a la vista de todos se oirá una voz que dice: sube acá. Y le verán resucitar, dice la Biblia, a los 2 testigos. Y toda la gente estará asombrada porque son llevados otra vez al cielo. Gloria al Señor, en poder, en autoridad y en victoria. Esto tiene una gran enseñanza, porque aunque han sido derrotados, no han sido destruidos. Más en español, el Señor permitirá muchas veces, mis hermanos, que perdamos una batalla. Y los hermanos que han sido militares me van a entender todavía mejor esto. O sea, podemos perder una batalla, pero la guerra no la perdemos. ¿Me escuchó? Podemos perder una batalla porque el enemigo al que nos estamos enfrentando es astuto y nos podrá emboscar y podrá usar sus artimañas, sus estrategias. Y el Señor permitirá que nos toque muchas veces y que nos venza en una batalla. Aún, hermanos, cuando el diablo puede pensar que a un cristiano lo ha matado y lo ha destruido, mire, por eso dice la Biblia que la muerte de un cristiano es cuando la muerte es sórbida, es absorbida en victoria. Gloria al Señor. Y aunque el diablo piense que ha acabado con él, hermano, del mismo modo como Jesucristo le venció al resucitar, también los que creemos en él resucitaremos y le venceremos en el nombre de Jesucristo. Si es para él, déselo fuerte en esa mañana. Podemos perder una batalla, pero no vamos a perder la guerra. No vamos a perder la guerra. Estos hombres murieron, estos personajes murieron. La gente se reía y decía: ¿dónde está el fuego que echaban? ¿Dónde está el poder que tenían? Las plagas que hacían enviar, ¿dónde están? Han muerto.
Pero 3 días y medio después, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, los levantó a ellos a la vista de todos. Hermano, otro ejemplo. Tenemos el caso de José. Si hay alguien que vivió vida de sufrimiento, es José. Desde que estaba en casa, nadie creía en él. Se enojaban por la comunión de Dios con José. Había una molestia en sus hermanos, en sus padres, y esa envidia hizo que sus hermanos, por no matarlo, lo vendieran. Hermano, el corazón de José está dañado, está afectado. ¿Cómo que no? Si sus hermanos de una forma tan cruel lo han vendido, lo han entregado como esclavo, siendo libre. Y siendo esclavo, usted sabe, llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar se meten mayores problemas por hacer lo correcto, por guardarse en temor delante del Señor. Y cada vez más usted ve, la vida de José va de, hermanos, de situación en situación, en problema tras problema tras problema. Casi lo matan, pero terminan vendiéndolo. Vendiéndolo, termina siendo sirviente en la casa de Potifar. La mujer de Potifar quiere pecar con él. Él, hermano, se resiste ante la tentación y tiene que huir de la tentación para vencer aquello, hermano, que ha sido puesto para destruirle. Hermano, y vea usted cómo José sigue de problema en problema, enviado a la cárcel. Y estando en la cárcel, hermano, siguen los problemas durante muchos años. Y a mí me gusta muchísimo el momento en el que José interpreta el sueño al panadero y al copero. Interpreta el sueño y le dice al panadero: te vuelan el ayote, te van a cortar la cabeza. Y al copero le dice: pues de un tiempo el faraón te mandará a sacar y volverás a servir en su mesa. Y le dice José al copero: y cuando Faraón haya hecho eso contigo, por favor, no te vayas a olvidar de mí, le dice José. No te olvides de mí. No te olvides que a través de mí el Señor te mostró la representación, el significado, la interpretación de ese sueño. Y el copero salió. Amén. Y esa parte es la que me gusta. Y dice la Biblia: y cuando el copero fue traído por Faraón otra vez al palacio, se olvidó el copero de José. Se olvidó. No se acordó. Y pasaron los días, pasaron las semanas, y probablemente decía José: ya va a venir el copero, ya va a enviar a alguien que me venga a sacar de esta situación. Hermano, y pasó el tiempo derribado. Oiga, derribado. Está en la cárcel. Y en la cárcel de forma injusta. Porque está en la cárcel por hacer lo correcto. Está en la cárcel por honrar a Dios. Está en la cárcel por temer a Dios. Está en la cárcel por tener los estatutos de Dios escritos en su corazón. Pero como él fue íntegro, como él se guardó, hermano, en ese temor, se guardó en esa santidad delante del Señor, aunque el copero se olvidó de él, el Dios del cielo no se olvidó. El Señor lo tenía en memoria. Gloria al Señor. Es lo que dice el salmista: tú tienes en memoria a todo aquel que en su pensamiento en ti persevera. No se olvidó. Y cuando Dios se acordó de José, de la forma menos esperada, de aquel que se le olvidó, a ese mismo Dios usó. Y cuando el faraón amaneció un día y dijo: he soñado esto y no sé la interpretación, le dijo aquel hombre: yo conozco a alguien, le dijo.
Yo conozco a alguien, le dijo al copero, que te puede interpretar ese sueño. Porque cuando yo estaba en la cárcel, ese muchacho, el Señor lo usó para interpretar el sueño, y tal cual él me dijo, así pasó. Aleluya. Así que, ¿por qué no lo mandas a traer? Hermano, Dios para cambiar la realidad no necesita años. Dios para cambiar una realidad no necesita meses. Dios para cambiar una realidad ni siquiera necesita horas. No, el Señor en minutos, en segundos puede hacer algo nuevo. Y aquel hombre de la cárcel, de estar en la cárcel, hermanos, minutitos después, ahora es el segundo en el reinado del faraón en Egipto. Porque eso es lo que hace el Señor. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar en silla de príncipe de su pueblo. Oiga, mi hermano, estaba derribado en la cárcel. José dijo, ya me voy a morir aquí en la cárcel. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Me han venido problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas, dificultad tras dificultad, tras dificultad. Se sentía solo, olvidado, pero Dios no lo olvidó. Y a mí me encantan las palabras de José. Después de un tiempo, cuando él se revela ante sus hermanos, y los hermanos asustados comienzan a llorar y le dicen, José, perdónanos. Y José les dice, ustedes, todo lo que ustedes hicieron para mí mal, Dios lo ha convertido en bien. Oiga, mira el concepto de José. Todo lo que ustedes hicieron para matarme, para dañarme, para destruirme, cegados por su envidia, Dios lo ha convertido en bien. Y producto de ese bien es que aún ellos están comiendo en medio de la gran escasez. Hermano, podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Qué le parece Job? Que Satanás lo andaba buscando. Y le voy a decir algo. Acudiendo a la interpretación de ese texto, cuando Satanás llega delante de Dios, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Pero Dios sabe que Satanás no viene de rodear la tierra. O sea, sí andaba rodeando la tierra, pero donde andaba rondando era cerca de Job. Eso Dios lo sabe. Y como Satanás es padre de mentira y el Señor lo conoce, le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, como quien dice, ¿por qué dices que andas en toda la tierra si yo sé que has andado cerca de Job? Amén. ¿No has visto a mi siervo Job? Oiga el concepto de Dios de Job. Que no hay hombre tan perfecto, temeroso de Dios, hermano, justo y apartado del mal. Y le dice Satanás, claro, claro que justo, perfecto, temeroso, apartado del mal, claro. Pero es así porque tú le has rodeado de muchos bienes. Le has rodeado de tantas cosas. Pero oiga la palabra, rodeado. Es decir, Satanás está reconociendo que él no puede atacar a Job porque Dios no se lo permite. Porque él está rodeado por la presencia de Dios. Amén. Es decir, cuando Satanás nos toca, a no ser porque hemos pecado, porque hemos sido tentados, caídos en la tentación, entonces le abrimos la puerta al diablo para que entre, hermano, nos acabe. Pero mientras estamos bajo la voluntad de Dios, Él es escudo alrededor de mí, dice el Salmo. Él me rodea, Él está a mí alrededor, y porque está a mi diestra, dice otro salmo, no seré confundido porque Él está cerca de mí. ¿Cuántos se sienten acorazados por la presencia de Dios?
Entonces Dios le da permiso a Satanás. Y Job comienza a tocarle hijos, riqueza, amén, posesiones, criados, todo se lo tocó en un mismo día. 5 gallinas que tenga usted, hermana, y que se le mueran el mismo día, yo le aseguro, hermano. Sí, hombre. Una cosa mínima, pequeña puede ser, pero ya empezamos a quejarnos. Comenzamos a murmurar. Y comienza a decir, yo lo que voy a hacer es ya no ir a la iglesia. Es de gusto eso de servirle a Dios. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque aunque ya estamos derribados, no deje que el diablo lo destruya. O sea, puede estar ahí derribado, sin nada, en una necesidad tremenda, pero destruidos no estamos. El Señor sigue estando en el trono. Él sigue siendo Rey de Reyes. Y si el Señor está en el trono, todavía tenemos esperanza. Todavía tenemos seguridad en su promesa. Todavía, hermanos, tenemos la cobertura, la comunión, la bendición de su Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, y Job comienza a recibir noticia. Pero usted ve el carácter de Job. Carácter firme. Y no se mueve en su fe. La esposa le dice, ¿por qué mejor no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Ah? ¿Por qué no dejas tu integridad a un lado? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún en esta situación retienes tu integridad? Y Job responde de una forma tan sabia. Y le dice, ¿hemos de recibir solo el bien de Dios? O sea, ¿por qué cuando compramos las cabritas, por qué no te enojaste? Aleluya. ¿Por qué cuando comenzamos a tener criados, por qué no te enojaste? ¿Me está escuchando? ¿Por qué cuando el Señor nos comenzó a bendecir? Le estoy parafraseando. ¿Por qué cuando el Señor nos comenzó a bendecir con propiedades, con posesiones, con esto, con lo otro, ¿por qué no te enojaste? Le digo esto porque muchas veces nos enojamos cuando Dios nos toca o permite que el diablo nos toque aquello que Dios mismo nos dio. Pablo hace una pregunta muy legítima. Y dice Pablo, ¿qué tiene que no hayas recibido? Piense. ¿Qué tiene usted que no haya recibido? Hablemos del bien general, vida. No es el Señor que nos da vida. Usted dirá, no, dice, esta ropa yo la ando, pero es porque yo trabajo. Pero ¿y quién hace? Vayamos a lo básico, que usted pueda tener la fuerza para ir a trabajar. Porque trabajo puede haber. Pero si el Señor lo postra en cama, ¿cómo va a trabajar? Amén. Pero muchas veces después, cuando Dios permite que eso sea tocado, como nuestro corazón está en lo material, nos enojamos con Dios. Nos rebelamos contra el Señor. Porque sentimos que todo ha terminado. Pero Job dice, no, aquí no hay problema. Perdí todo esto, pero el Señor sigue siendo mi redentor. Pero el Señor sigue siendo Dios. Amén. El Señor sigue siendo digno de alabanza. Y como el diablo vio que no lo pudo doblegar con esto, va otra vez delante de Dios. Y le dice al Señor, ¿qué pasó con Job? ¿Verdad que no renegó? ¿Verdad que no blasfemó? Porque a veces pensamos que renegar no es malo. Renegar es blasfemar. Hay gente que renegona por todo, hermano. Amanece nublado, reniega. Amanece soleado, reniega. Hay polvo, reniega. Hay lodo, reniega. Somos como dijo el Señor. Este pueblo le ponen música alegre, no baila. Y le ponen música triste, no llora. ¿Qué es lo que quiere entonces? Aleluya.
Reniega por todo. El hermano, hay trabajo, ahí anda renegando toda la hora de trabajo. Aleluya. Qué fuerte este sol. Qué barbaridad. ¿Y usted qué piensa, hermano? ¿Que trabajar es sencillo? ¿Que no hay que desgastarse? Aleluya. Reniega por todo. Eso es blasfemar. Porque mientras usted tiene la fuerza para trabajar, hay gente que quisiera hacerlo y no puede. Mientras usted tiene trabajo, hay gente que no lo tiene y desea, hermano. Hermana, mientras usted reniega por otra vez hacer limpieza, otra vez a lavar, hay gente que quisiera tener la fuerza para levantarse y no puede. Hay que alabar a Dios, hermano, sea cual sea la situación. Hay que ser agradecidos con Dios. Aleluya. Usted ve Job, no renegó. Eso era lo que la mujer quería, porque ella era una renegona y renegar. Y ella quería que su marido renegara y él no renegó. Y entonces le dice a Dios, ya viste, no renegó, no blasfemó. No, le dijo Satanás, pero es que una cosa es que le toquen a uno la bolsa y otra cosa es que le toquen a uno el cuerpo, la salud. Permíteme que le toque su cuerpo, su salud, y ya vas a ver cómo blasfema. Gloria a Dios. Ya verás cómo blasfema. Y le dice al Señor, está bien, pero Dios pone límites. Te permito que le toque su salud, pero matarlo no puedes, le dice. Matarlo no puedes. Ahí está, lo puedes derribar, pero no lo puedes destruir. Amén. Lo puedes derribar, le puedes tocar el suelo, lo puedes tirar al suelo, que se revuelque del dolor, pero matarlo no puedes. Gloria a Dios. Y le toca la salud y amanece Job con una sarna maligna. Amén. Y solo hallaba paz con un pedazo de teja, un tiesto, dice la Biblia, rascándose, hermano, y le sangraba aquello. Pus salía de aquella llaga, hermano, y en aquel momento aquel hombre seguía manteniendo su integridad delante del Señor. Y dice la Biblia de que no renegó, no prefirió ni siquiera palabra de duda delante del Señor. No le preguntó, a veces como preguntamos nosotros, ¿por qué me permites que pase esto? No, Job no preguntó nada. Juntó un poco de ceniza, dice la Biblia, se rapó la cabeza y se sentó en aquel poco de ceniza y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Me quitó todo, me quitó la salud, pero Dios sigue siendo bendito. Hermano, Dios le puede permitir al diablo que nos toque todo, pero que esa alabanza no falte en nuestros labios, que esa adoración no falte en nuestros corazones, que bendigamos el nombre de Dios en todo tiempo, como el salmista lo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, el gozo en el corazón de Job no le fue quitado. La felicidad en el corazón de Job no le fue quitada. Pero por si esto fuera poco, llegan los amigos. Y con amigos así, ¿para qué enemigos, hermano? Y llegan los amigos. Y cuando lo vieron en aquella situación, comenzaron a llorar. Y eso es uno de los llantos más largos de toda la Biblia. 3 días pasaron llorando. Así dice la Biblia. 3 días. Llorando se sentaron con él y lloraron. Y uno esperaría, cuando abran la boca van a hablar palabra buena, palabra de Dios. Pero cuando el primero habla le dice, Job, ¿y qué fue lo que hiciste? ¿Por qué te está pasando esto, muchacho? Confiesa tu pecado. Porque si la ira de Dios se ha derramado así sobre ti, es porque tuviste que haber hecho algo malísimo. Y Job callado. Y al final Job, hermanos, la defensa de Job es tremenda. Porque Job termina, hermanos, lo sacan tanto de quicio que Job termina maldiciendo el día en el que nació. Pero
pero a Jehová no lo maldijo. Aleluya. Y dice en este pasaje que me pese Jehová en su balanza, dice Job. Que me pese el Señor, porque Él me conoce. Y ojalá, dijo Job, que las palabras que voy a decir ahorita fueran esculpidas en piedra, fueran talladas en piedra, para que queden para la posteridad y que todos se den cuenta de lo que voy a decir, porque yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta piel se deshaga, aunque esta piel se vaya al polvo de la tierra, yo sé que de ahí el Señor me va a levantar y con mis ojos he de ver a Dios. Yo lo voy a ver y no otro, dijo. O sea, mire, la fe de Job es tan grande que él dice, bueno, está bien, puedo ir a la muerte, me puedo morir de esta sarna maligna, pero la guerra no la pierdo, porque el Señor tiene poder para resucitarme. Yo creo firmemente de que producto de tantas cosas la enfermedad nos puede matar. Amén. Pero la enfermedad no evita la resurrección. Entonces al final la guerra siempre la vamos a ganar si estamos en el Señor. Amén. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Pero en el caso de Job no fue así. Dios, de forma inmediata, de forma rápida, le restituyó todo. Y del mismo modo como repentinamente todo le fue quitado, todo le fue devuelto. Y aún más, dice la Biblia. Hasta los hijos que perdió, dice la Biblia, que las hijas de Job, las hijas nacidas después de la restitución, eran mucho más hermosas que las hijas que se le murieron. Así lo dice la Biblia. Predicador decía, y me da un poquito de risa, porque dice, yo creo que Dios a Job hasta la mujer le cambió. Porque restitución con esa misma vieja no es restitución. Gloria a Dios. No lo podemos asegurar, ¿ves? Si se la cambió o no. La Biblia no lo dice. Pero si no se la cambió, yo creo que sí le cambió el corazón, por lo menos a esa mujer. Pero hay un cambio, que cuando todo parece perdido, Dios hace algo nuevo. Y voy a finalizar con un último ejemplo. El hijo pródigo. Hermano, el hijo pródigo es marcado porque él quiere ir a probar, entre comillas, a disfrutar los placeres que hay lejos de casa. A veces, hermano, no valoramos, no nos sentimos contentos con la bendición que tenemos en la casa del Padre. ¿Cuántos están en la casa del Padre? En la casa del Padre hay pan. En la casa del Padre hay protección. Estoy hablando de la casa de Dios, hermanos. Y no estoy hablando de esta casa literal, ni tampoco estoy hablando del cielo, que es conocido también como la casa de Dios, de lo que habla Juan en el capítulo 14. Sino que estoy hablando de la comunión con Dios. Estar en la casa de Dios es estar en comunión con el Señor. Es ser hijo de Dios. Amén. Y el ser hijo de Dios incluye muchas bendiciones. Incluye, hermanos, muchos privilegios. Estos privilegios, estas bendiciones fueron desaprovechadas, fueron desperdiciadas por este muchacho. Y un día le dijo al padre, dame la herencia que me toca, y salió huyendo de casa, dice la Biblia. Se fue muy lejos y comenzó en aquella provincia apartada a malgastar todo lo que el padre le había dado, a desperdiciar todo lo que el padre le había dado. Pero detrás de esa decisión, hermano, hay una manipulación del enemigo. Hay malos consejos que lo están dirigiendo a malas amistades a este muchacho. Él ha tomado el consejo de sus amigos, y estos mismos amigos es con quienes él comienza a desperdiciarlo todo, a malgastar todo lo que él había alcanzado. Pero un día este varón se encontró sin nada, y ahí no solamente se encontró sin dinero, sino también sin amigos. Porque la amistad en el mundo dura hasta que está el dinero. Sí.
Ahí el bolito, con tal de conseguir el trago, con el que está invitando, lo abraza, le da besitos y todo, para que lo siga invitando. Sí, hermano. Ya una vez lo barrieron, vamos a buscar otro tontito. Amén. Y eso así es, hermano. Eso así es. Pero el hombre se da cuenta que sin el Señor no hay verdaderos amigos. Y se da cuenta, porque mientras está en la algarabía, el corazón de este muchacho se siente tranquilo. Aleluya. Se siente regocijado, se siente alegre. Pero hay un momento donde él cae en la realidad. Y usted no me va a negar, hermano. Muchas veces, cuando en el mundo el amigo, mientras está ya rodeado de sus amigos y compartiendo, riéndose un rato, se siente alegre, se siente bien, pero luego llega a la realidad y se da cuenta que está solo. Se da cuenta que todos los amigos que dijeron que estarían con él ya no están. Aquí hay hermanos que yo sé que han sufrido muchísimo, hermanos, por los vicios, por todo lo que, hermanos, las cosas del mundo ofrece. Y si usted está en este lugar esta mañana, es porque usted está convencido que lo que el vicio no pudo hacer, que lo que las malas amistades no pudieron hacer, que lo que los placeres del mundo no pudo hacer, Cristo sí lo pudo hacer. El Señor sí lo pudo hacer. La presencia de Dios sí lo pudo hacer. La compañía del Padre sí lo pudo hacer. Hermano, oiga, y este muchacho veía cómo el amo, porque se va a causa de la necesidad de buscar trabajo y le dan de chanchero, le dan trabajo. Amén. Y él ve, ahora, para nosotros hoy, no, buen negocio de la gente de los chanchos, ¿ven? Sí, hombre, pero para la cultura judía, eso era algo despreciable. El cerdo era un animal impuro. O sea, ese era el trabajo más despreciable que una persona podía tener, apacentar cerdos. Porque los cerdos eran un animal impuro. Bueno, para los judíos lo es. Para nosotros no, hermano. En las pupusas le echamos ahí bastante, ¿verdad? Aleluya. Entonces, pero para ellos era un animal impuro. Entonces, vea a dónde ha terminado el muchacho, en una condición deplorable. Pero no come, no tiene nadie que le dé alimento. Gloria a Dios. Y él ve cómo el amo alimenta a los cerdos tirándoles algarroba. Y él ansiaba, dice la Biblia, ansiaba comer de esas algarrobas que estaban comiendo ahí los cerdos. Pero llega un momento donde él vuelve en sí, cae en la cuenta de que si está en esa situación es por escuchar la voz equivocada. Es por escuchar la voz que un día le dijo: vete de casa, vas a estar mejor. Pero él ahora escucha la voz contraria, la voz de Dios. Y él dice: verdaderamente he sido un ingrato, he sido un mal agradecido, porque mi Padre es bueno, dijo él. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Padre es bueno? Mi Padre es bueno. Tan bueno es que aún los siervos, los trabajadores en la casa de mi Padre no le falta alimento. Todos comen bien, nadie aguanta hambre. Y este amo que tengo, dijo el hijo pródigo, no me da comida. Estoy en una situación deplorable. Estoy en una condición triste, difícil, de gran necesidad. ¿Qué es lo que debo hacer? Inmediatamente, hermano, por el Espíritu Santo, hermano, le estoy parafraseando. Este muchacho recibe una instrucción y él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Me voy a poner en pie y voy a caminar a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, recíbeme. Si ya no como hijo, recíbeme como un jornalero. Ponme a trabajar como un jornalero. Pero yo quiero quedarme en casa. Yo no me quiero ir, hermano. Oiga, el enemigo había llevado a ese muchacho para acabárselo ahí, para destruirlo ahí, apacentando cerdos. Pero el Señor puso su mirada en él y lo hace otra vez. Alabado sea Dios. Regresar a la casa del Padre para recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros.
Yo quiero decirle, hermano, que podemos caer en situaciones de fallarle a Dios. Nadie está exento de fallarle a Dios. Pero ese mismo diablo que lo tienta, ese mismo enemigo que usa su propia concupiscencia para tentarlo, es el mismo que lo acusa. Y es el mismo que le dice después: no, ¿y para qué vas a seguir adelante? La culpa del pecado. ¿Y para qué vas a seguir al Señor? ¿Para qué vas a seguir hacia adelante? Lo que quiere es destruirlo. Dijo el Señor: no teman a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Teman al que puede destruir su alma en el infierno. Y dijo el Señor que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, tenemos un enemigo que nos quiere acabar. No nos quiere dejar medio muertos, no nos quiere terminar, nos quiere destruir, nos quiere acabar. Pero el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Pero el Señor es fiel para protegernos. Pero el Señor es fiel para restaurarnos. Pero el Señor es fiel para levantarnos aún de la situación más difícil. ¿Cuántos creen que el Señor levanta lo que está derribado? Y el diablo puede decir: no, este ya está acabado, ya está destruido, va rumbo al infierno. El Señor dice: todavía hay esperanza. El Señor dice: todavía esto se puede restaurar. Amén. La piedra, dijo el Señor, lo dice el apóstol Pedro hablando del Señor, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y vosotros como piedras vivas también, dice, cada uno va sobre edificándose sobre ese mismo fundamento. Y dice Pablo: acordaos, hermanos, que no sois muchos sabios, que no sois muchos inteligentes, que no sois muchos ricos, no, sino que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es por nuestra propia gracia, es por la gracia de un Dios misericordioso. Somos inmerecedores, no merecemos la gracia de Dios, pero Dios es bueno, pero Dios es fiel. Y aunque el diablo lo que quiere es destruirnos, el Señor quiere levantarnos. Yo no sé de qué manera usted necesita la restauración de Dios en su vida. Y quizá usted se siente destruido y me diga: pastor, predicador, yo me siento acabado. Yo le digo: la batalla pudo haber terminado, pero la guerra todavía no ha terminado. Todavía la guerra no ha terminado. ¿Cuántos lo creen? Todavía tenemos vida. Todavía estamos, hermano, aunque el diablo esté cantando victoria y celebrando. No, porque dice: ya me lo acabé, mentalmente ya lo tengo. Porque hay gente que está en la iglesia todavía, pero su mente ya está en el mundo. Su mente ya está en el pecado, su mente está ya a regresar, darle la vuelta a Cristo. Amén. Y aunque el diablo dice: este ya lo tengo, ya acabado, ya lo tengo destruido. Hermano, este mensaje es para recordarle que aunque nos sintamos solos, desamparados, atribulados, desesperados, lo que quiera, pero no estamos destruidos si miramos al Señor, si miramos a Cristo. Hermano, esto es como en el desierto, y con esto voy a terminar. Que cuando se levantó aquella gran plaga a causa de la murmuración en el pueblo, serpientes, dice la Biblia, vinieron al campamento y comenzaron a morder. Y la gente comenzó a morir inmediatamente. Todos comenzaron a morir. Pero el Señor en su misericordia proveyó un medio, dice la Biblia. Y le dijo a Moisés: levanta una serpiente en medio del campamento a lo alto. Y todo el que mire esa serpiente no va a morir, aunque lo muerda la serpiente, pero él no va a morir. Y así fue, hermano. Siguieron mordiendo la serpiente, el calcañar, el cuerpo de aquellas personas, pero el que miraba la serpiente tenía vida. El que miraba aquello que se había levantado tenía vida. Y le digo algo, dijo el Señor: del mismo modo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado también el Hijo del Hombre en una cruz, de tal manera que todo el que mira a Cristo en la cruz tiene vida. De todo aquel que dirige su mirada al Señor tiene esperanza, tiene salvación. Dele ofrenda de palmas al Rey del Cielo en esta mañana. Póngase de pie, vamos a orar. Eleva esa oración en esta hora. Padre, gracias, Señor, porque nos has hablado.